Hola, buenas tardes y bienvenidos. Vamos a estar repasando la lección número 3 en esta tarde. Así que antes de empezar voy a invitarlos a orar conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos tantas gracias por la oportunidad de poder abrir tu santa palabra y poder acercarnos más hacia ti. Jesús, por favor, cambia nuestro corazón, enséñanos a, a llegarnos más a ti y a entender más de tu palabra. En Jesús, amén. Bueno, durante esta semana hemos estado estudiando el tema de las señales de la segunda venida de Jesús. Este es un tema que es de suma importancia por muchas razones. Y durante esta sesión vamos a estar repasando Mateo 24. La lección tocó en Mateo 24 y la mayor parte de la información es sacada de Mateo 24, al igual que de Lucas 21 y Marcos 13. Si aún no han leído esos capítulos, es importante que los lean porque tienen detalles que se complementan, que nos ayudan a tener una mejor idea de lo que Jesús estaba tratando de comunicar en estas ocasiones. Así que les invito a que tomen sus Biblias. Vamos a ir a Mateo 24. Vamos a leer uh, una gran parte del capítulo, no vamos a leer por completo, pero quiero resaltar ciertas partes de Mateo 24 y ver si pueden ustedes notar ciertos detalles. Al principio de Mateo 24 encontramos a Jesús en Jerusalén. Para poder entender bien lo que está sucediendo aquí, es importante leer los versículos antes de Mateo 24, el versículo 37, 38. Así que vamos a leerlos. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí es Jesús el que estaba hablando. Si lees el capítulo 37 te vas a dar cuenta que Jesús estaba dando algunos de sus condenaciones más fuertes hacia los escribas y fariseos, porque lo habían rechazado a él, al dador de vida, al Mesías. Y él básicamente dice que Jerusalén ha sido desierta, ha sido dejada vacía por la presencia de Dios. Y obviamente esto, al escuchar esto a sus discípulos, les ha de haber turbado, porque nota lo que sucede en el capítulo 24, empezando con el versículo 21. Dice, y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que, al estar ahí en Jerusalén, los discípulos, obviamente, al escuchar lo que él dijo anteriormente a Jerusalén, de que Jerusalén era dejada desierta, ellos han de haberse podido a pensar, oye, pero estos edificios grandes, magníficos, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Porque obviamente ellos sabían que lo que Jesús había dicho era algo negativo, no algo positivo. Así que ellos le atraen su atención a los edificios. Mira cuán grandes edificios, bellos, blancos de mármol, algunos de ellos cubiertos en oro en las capas de arriba. Y Jesús les dice, ¿veis todos estos edificios? Llegará el día en el que básicamente van a ser destruidos. Así que en el versículo 3 dice, y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahora, antes de proseguir, es muy importante entender las preguntas que aquí están haciendo los discípulos. Nota la primera pregunta que hacen. La primera pregunta que hacen es, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? A qué se estaban refiriendo cuando ellos dicen estas cosas? Obviamente tuvo que haber sido el hecho de que Jesús había dicho que estos edificios iban a ser destruidos. Pero después hacen otra pregunta. Dicen, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así que nota, en la mente de los discípulos, estos tres eventos estaban ligados. ¿Cuáles tres eventos? La destrucción de Jerusalén, la segunda venida de Jesús y el fin del mundo. Y nosotros nos podemos preguntar por qué razón. Bueno, obviamente, siendo el pueblo de Dios, el pueblo judío,
decir que Dios va a permitir que su ciudad santa sea destruida es una imposibilidad. Definitivamente esto solamente puede suceder cuando sea el fin de todas las cosas, cuando todo el mundo sea destruido. Así que ellos hacen esas tres preguntas en conjunto. En su mente, estos tres eventos no pueden ser separados, tienen que ser al mismo tiempo. Y nota cómo Jesús les responde. Dice, mirad que nadie os engañe. Ahora Jesús en su misericordia, si tú lees Mateo 24 y los otros capítulos que mencioné anteriormente, te vas a dar cuenta que Jesús liga las descripciones de los eventos que ellos, de los cuales ellos preguntaron en el versículo 3, los liga. Él no les dice, ¿sabes qué? Jerusalén no va a ser destruida al fin del mundo, va a ser destruida en aquí poco más de 30 y pico y años. Porque sabía que sería demasiado para ellos poder soportar mentalmente en ese momento. Así que él liga las descripciones y nos vamos a dar cuenta que hay paralelos. Hay las predicciones que sucedieron justo antes de la destrucción de Jerusalén. Son en muchos aspectos las mismas que se van a cumplir justo antes que Jesús regrese. Así que lo primero que Jesús dice es, mirad que nadie os engañe. Este concepto del engaño, Jesús lo toca 3 veces en Mateo 24. Cuando la Biblia menciona algo, cualquier cosa es importante. Si la Biblia lo menciona 2 veces, es de suma importancia. Pero si lo menciona 3 veces o más, wow, te das la idea, ¿no? Así que Jesús dice, básicamente voy a resumir, que habrán muchos que van a venir en su nombre, falsos profetas, que van a engañar a muchos y si fuere posible aún a los escogidos, aún a los hijos de Dios. Es por eso que es de tan importancia que nosotros entendamos lo que la Biblia dice aquí. Y dice el versículo 6, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester o es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, nación se va a levantar contra nación, va a haber peleas, pestilencias, hambrunas, terremotos en muchos lugares. Este es el principio de dolores. Después habla acerca de cómo los cristianos iban a ser perseguidos. Y el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué declaración tan escalofriante, que el amor del pueblo de Dios se va a enfriar. Ahora, obviamente Dios no quiere que esto suceda, y no es necesario que esto suceda, pero desgraciadamente, al ver toda la maldad que sucede en nuestro mundo, la tentación humana, la tendencia humana es de desalentarnos y decir, ¿sabes qué? Todos por nuestra propia cuenta. Que cada bien vea por su propio bien y ya. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas, a que conforme vayamos acercándonos al fin del tiempo y hacia la segunda venida de Jesús, no seamos así, que dejemos que nuestro amor se enfríe. ¿Y cuál es el antídoto? ¿Cuál es el remedio para que nuestro amor no se enfríe? Bueno, es ejercitarlo, es permitir que Dios nos muestre cómo vivir para que no nos volvamos egoístas al esperar la segunda venida de Jesús. Dice el versículo 3, el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Y el versículo 14 es muy importante. Voy a hacer un gran énfasis aquí en ambos de la destrucción de Jerusalén y al fin del mundo, la segunda venida de Jesús. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces Jesús dice que el evangelio iba a ser predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Ahora, repito, Jesús aquí está mezclando las cosas que van a suceder antes de ese evento de la destrucción de Jerusalén, al igual que al fin del mundo, por misericordia hacia los discípulos. Ahora dice que este evangelio iba a ser predicado. Saben, en Colosenses, si van conmigo a Colosenses, capítulo 1, y el versículo... Ok, es el versículo 23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual, o sea, el evangelio, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que Pablo da evidencia de que aún en su generación de él,
antes de que él fuera muerto en el año 66, 4 o 5 años antes de la destrucción de Jerusalén, el Evangelio ya había sido llevado a todo el mundo de ese entonces, en el primer siglo. Este, Así que esos eventos, estas descripciones que vamos a estar viendo aquí en cuanto a las señales de la segunda venida, quiero que entiendan que estas mismas cosas se habían también cumplido justo antes de la destrucción de Jerusalén. Durante ese tiempo, el pueblo judío, como ustedes saben, había rechazado y continúa rechazando a Jesús como Mesías, así que ellos estaban buscando a un Mesías que cumpliera sus ideas, a un ser fuerte, carismático, líder militar que pudiera liberarlos del yugo romano. Así que fue en gran manera por esta razón que rechazaron a Jesús, porque Jesús era alguien humilde, manso, no vino con poder exterior humanamente hablando, él vino con el poder de Dios de la palabra, y ellos rechazaron lo que él estaba diciendo, porque aunque estaban conforme con las predicciones que se habían dado en cuanto a Jesús, en cuanto al Mesías, ellos habían acariciado sus ideas de lo que se representaban las profecías y las habían torcido a su parecer. Pero durante ese tiempo, después de que Jesús murió, hasta que Jerusalén fue destruida en el año 70 por Tito, mucha gente vino declarándose el Mesías y engañaron a mucha gente, los llevaban a las montañas, a los desiertos y en fin, mucha gente fue engañada. Y lo mismo sucede hoy en día. Ha habido gente como María David Christ en Rusia, personas como David Koresh en Texas, personas como, no recuerdo la persona que guió el culto en California que se llamaba Heaven's Gate Cult, era traducido sería el, el portón hacia el cielo, el culto del portón hacia el cielo. Y esta persona, igual, o sea, leyendo de la Biblia, diciéndose ser de Dios y todo, engañó a gente a cometer suicidio para poder ir al cielo. Había una cometa, un asteroide que estaba pasando por el planeta, planeta Tierra durante cierto tiempo, y él les estaba diciendo a sus seguidores que para que ellos fueran al cielo tenían todos que morir para subir a la cometa que los iba a llevar al cielo. Así que estas personas fielmente, sinceramente creyeron lo que decía esta persona, se suicidaron. Y saben, es muy triste que en California, en muchos lugares, pusieron un número, una línea telefónica a la cual podías llamar si tú tenías presentimiento de que a un conocido, amado, amigo, había sido parte de ese suicidio. Y recibieron tantas y tantas llamadas que da evidencia de que hay mucha gente que está siendo engañada por este tipo de cosas. Él no es el único, han habido otros. Pero la pregunta es, ¿por qué razón que es la gente engañada tan fácilmente? Y es muy fácil, es muy simple realmente. Es que no estamos rendidos ante Dios y no estamos pasando tiempo en la palabra de Dios. Solamente porque alguien está leyendo la palabra de Dios o porque la usa en sus declaraciones, no significa que es de Dios. Si él contradice lo que la palabra dice en cualquier lugar, esta persona está engañando a otros. En fin, podría decir más sobre eso, pero es importante tener un conocimiento individual, propio, de lo que la Biblia dice, para poder discernir qué es lo que es verdad y lo que no es verdad, porque puede ser cuestión de vida o muerte, y lo fue para esas personas. En fin, estas cosas estaban sucediendo antes de que Jerusalén fuera destruido. El Evangelio fue predicado, habían falsos profetas, falsos maestros, terremotos, habían rumores y guerras y rumores de guerras. Los judíos interpretaban esto como señal de su liberación, de que Roma estaba siendo más ah, turbada por otras naciones y que esto era evidencia de que ellos iban a ser salvos prontos. Sin embargo, esto era evidencia de que iban a ser destruidos prontamente. Al igual al final, la gente va a torcer lo que la Biblia dice, a su parecer. Ahora, versículo 15. Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes,
El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Y ay de los que están encintas y de las que amamanten en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en el sábado. Ahora, es interesante aquí, se nos da varios detalles. Dice Jesús que cuando veas la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, esto es una referencia a Daniel 9, 27, en el cual durante la semana de las 70 semanas se describe algo de lo que estamos leyendo aquí. Dice, ahora, ¿qué es esta abominación desoladora? La palabra desoladora o desolación significa dejar desierto, dejar vacío. Esa palabra es la misma palabra que Jesús usa en el versículo 38. En vez de decir desierta, también se puede decir desolada. Disculpen. Y hablando acerca de abominación, ¿qué es una abominación? Bueno, en la palabra de Dios hay muchas cosas que pueden ser abominación. Cuando un hombre se autodenomina como Dios, se pone en el lugar de Dios, esa es una abominación. Cuando adoramos a alguien que no sea Dios, eso es una abominación. Hay ciertos pecados que la Biblia llama como abominación. La homosexualidad es uno. Pasar a tus hijos por el fuego es una abominación. Básicamente es algo que no se debe hacer. Así que en ese sentido, todo pecado es una abominación. Pero aquí la abominación desoladora que está hablando acerca de algo que no es sagrado, algo que es común o algo que no es santo, que sea mezclado con algo que sea santo. Ahora, sabemos que la ciudad de Jerusalén y el templo era una ciudad santa. Así que aquí Jesús está haciendo referencia a cuando Jerusalén iba a ser sitiada por el ejército romano y los estandartes ah, comunes ¿cómo se dice la palabra unholy en español? Es um, algo que no sea santo. Sus estandartes iban a estar puestos ahí en el lugar, o sea, en el territorio de Jerusalén. Esa era una señal para que los cristianos huyeran. Y es lo que Jesús aquí les está diciendo. Es interesante que durante esa destrucción de Jerusalén no murió ni un cristiano, ni uno. Lo que sucedió fue que Roma sitió o rodeó a Jerusalén y después, misteriosamente hablando, ellos se huyeron. Así, de la nada, salieron y eso fue la señal para que los cristianos huyeran. Y es ahí donde Jesús les dice básicamente, no titubees, sal. Y ningún cristiano pereció. Así que de igual manera, lo que Jesús dice aquí tiene implicaciones para el fin. No lo vamos a ver en este momento, no tenemos el tiempo para poder explicarlo bíblicamente, pero eventualmente vamos a llegar a eso. Dice el versículo 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, cuando dice, porque habrá entonces, en otras palabras, después de la destrucción de Jerusalén, va a haber una gran tribulación. Ahora, esta gran tribulación, basado en el estudio que yo he hecho y otras cosas que vamos a ver después, que igual no puedo entrar en detalle en esta mañana a explicar, yo creo que Jesús se está refiriendo a ese periodo de persecución que duró casi 1260 años, en los cuales millares y millares de cristianos fueron matados de una manera escalofriante, de una manera espeluznante. O sea, es terrible lo que sucedió durante ese periodo. Durante ese periodo era ilegal tener una Biblia en tu propio lenguaje, era ilegal leerla, era ilegal compartirla. Muchas cosas eran ilegales y la gente había sido mantenida en la oscuridad espiritual porque no tenían acceso a la Biblia. La Biblia solamente estaba escrita en el lenguaje para los sacerdotes y era ilegal a menos de que tú eras un sacerdote que leyeras la Biblia. En fin, Jesús se está refiriendo aquí a este periodo de 1260 años. Este periodo terminó en el año 1798 cuando el líder de esta organización
fue capturado por el general francés Berthier. Este, ahora es interesante al continuar aquí leyendo, que Jesús dice de vuelta, entonces si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí no lo creáis, se levantarán falsos cristos, y básicamente repite lo que dijo antes, igual mostrando que esas descripciones que dio, que sucedieron antes de la destrucción de Jerusalén, se iban a volver a repetir. O sea que básicamente lo que está diciendo aquí aplica a ambos eventos. Ahora, es importante notar el versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, esta persecución oficialmente terminó, el periodo oficialmente terminó en el año 1798, pero la persecución en sí grandemente bajó cerca del año 1755-1760. Y dice aquí que estas señales, inmediatamente después de esa tribulación, estas señales iban a aparecer. El sol se iba a oscurecer, la luna no iba a dar su resplandor, las estrellas iban a caer y las potencias de los cielos iban a ser conmovidas. Estas señales sucedieron inmediatamente después de esta persecución, antes del año 1798, como indicador de que el fin está pronto. Um, ok, continuando, versículo 30. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Ahora, probablemente ya has notado que en lo que hemos leído, Jesús ha abarcado un periodo de tiempo inmenso, grandísimo. Y él en este momento no les está dando a los discípulos detalles exactos en cuanto a qué iba a suceder cuándo. Entonces, lo que podemos ver aquí es de que Dios nos da un evento importante y después puede haber una pausa grande de tiempo, otro evento grande de tiempo, puede haber otra pausa, porque lo que vemos aquí es que después de esta persecución, básicamente cerca del año 1800, el próximo evento que se nos da aquí es la segunda venida de Jesús. Y miren, ya estamos al año 2021, han pasado ya más de 201 años. Así que Cristo no nos da específicamente, por lo menos no en este pasaje, los detalles. Pero lo que van a notar, al igual que van a notar lo que estoy a punto de decir en Daniel 2, es de que Dios, no obstante, nos da un gran esquema de lo que va a suceder y después en profecías consecuentes nos da detalles más específicos de particulares. Así que eventualmente vamos a ver cosas más específicas de ciertos periodos de tiempos que son abarcados aquí en Mateo 24. Pero por el momento lo que vemos es de que después de esta gran tribulación, el próximo gran evento es Jesús regresando. Y es muy importante que nosotros entendamos que, como dice el versículo 30... El versículo 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Así que si alguien les dice con fechas exactas cuándo Jesús va a regresar, no lo crean. No es cierto. Bíblicamente no puedes justificar tal declaración. Así que Dios nos da señales. Dice que igualmente como la higuera nos muestra que el tiempo de verano está cerca, de igual manera, a pesar de que nosotros no podamos decir, ok, va a suceder este año o el próximo año o X cosa, podemos ver que las cosas se están acercando. Ahora, quiero regresar de vuelta al versículo 6 y 7. Dice, veréis de guerras, rumores de guerras, también habla acerca de pestilencias, terremotos, hambrunas. Todas estas cosas han estado aumentando de una manera dramática.
Mucha gente hace la pregunta, oye, pero ¿acaso no siempre ha habido guerras? ¿Acaso no siempre ha habido terremotos? ¿Acaso no siempre ha habido hambrunas? Sí, esto es cierto. Entonces la pregunta es, ok, ¿qué hay de especial acerca de esto en un contexto justo antes de que Jesús regrese? La pregunta es muy simple y muy fácil. Es esto, de que nunca antes, en el contexto de guerras, por ejemplo, hemos tenido la posibilidad de causar tanto daño en tan poco tiempo y de matar a tanta gente. En los últimos 100 años hemos tenido dos guerras mundiales. Nunca antes habían guerras como las hemos tenido en las cuales habían países internacionales a, a- a una, a una escala grandísima. Y saben, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, si no mal recuerdo, duró como unos 7 8 años. ¿Saben cuánta gente murió durante ese periodo? Millares y millares. Cuando uno compara el número de personas que murió durante guerras similares, la guerra civil y otras, y las comparamos a guerras de la antigüedad, como por ejemplo en las guerras de Alejandro el Magno, o en Babilonia, o en Roma, estas guerras, no obstante, duraban centenares de años, 300 años. Así que cuando se calcula el número de personas que han muerto durante ese periodo, se calcula, puede ser hasta de 200 o 300 años. Nosotros estamos hablando acerca de guerras que tocan quizás 10 años, algunas de ellas menos que esto, y el número de personas que murieron en comparación, o sea, es incalculable. Lo otro tiene que ver con la posibilidad, la capacidad de destrucción también ha incrementado de una manera drástica. Durante la Segunda Guerra lanzamos las bombas atómicas sobre Japón. Rápidamente podemos borrar a ciudades de la faz de la Tierra, por así decirlo. Así que vemos como todos estos avances en cuestión de guerra hacen que la destrucción pueda suceder muy rápidamente, algo que no sucedía antes. Y en cuanto a los desastres naturales y las hambrunas, vemos que estas cosas se convierten cada vez más frecuentes y más fuertes. En cuestión de huracanes, yo recuerdo en los últimos 10 años ver que no era raro ver huracanes que estaban en la puntuación de 7 8 9 algunos hasta el 10. Y en Haití, en Japón, en Brasil, recuerdo, vi como dos o tres en el año 2011 o 12, así, en par de 2 o 3 meses sucedieron como tres o cuatro. Pero en realidad la señal más grande que estamos esperando en cierto aspecto tiene que ver con el versículo 14 de Mateo 24, donde dice que va a ser predicado este evangelio como testimonio hacia las naciones y entonces vendrá el fin. Y la verdad es de que como cristianos no hemos hecho un buen trabajo al esparcir las buenas nuevas. Tenemos que ser más activos, tenemos que ser más fervientes al compartir nuestra fe con otras personas de una manera amable, amorosa, pero mostrarles como testimonio que lo que Dios dice en su palabra es una realidad. Imagínense, si pudiéramos enviar un mensaje telefónico por medio de text a todas las personas que viven en este planeta, diciéndole Jesús murió por ti, por tus pecados, te ama, arrepiéntete y recibe vida eterna. ¿Ustedes creen que eso sería suficiente para terminar la obra que aquí se está hablando en Mateo 14? No, no sería suficiente. No tiene que ver solamente con entender una declaración o escuchar una declaración, más bien tiene que ver con ver el testimonio del Evangelio en la vida de la gente cristiana. O sea, ver que lo que Dios dice aquí, la transformación personal por medio de Jesucristo en la vida de los cristianos, es una realidad, es un testimonio viviente. Y al nosotros mostrar ese testimonio viviente, podemos, como dice Pedro, apresurar, por así decirlo, la segunda venida de Jesús. Al mostrar el Evangelio a todos, entonces vendrá el fin. Así que no podemos saber exactamente cuándo va a ser. La Biblia también nos da otras señales en otros pasajes que vamos a ver después. Pero quiero terminar con la idea de que por el hecho de que no sabemos cuándo va a regresar Dios, Jesús nos dice que velemos y oremos. ¿Qué significa velar? Velar significa estar conectado con Jesús y velar de que nuestro amor no se enfríe, de que nuestro testimonio personal con Cristo no se apague, no se
no se exhume, no se apague. Este, y para hacer esto, vamos a estar viendo dos temas muy importantes sobre las próximas 2 semanas, teniendo que ver con la fe y la oración. Así que queremos estar en parte de ese grupo que está listo para Jesús y de este mensaje como testimonio al resto del mundo para que podamos comunicar esto a gente que está en necesidad de Jesús y en busca de esperanza. Que Dios los bendiga y nos vemos durante la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a orar. Padre nuestro Señor, queremos estar listos para tu pronta venida. Por favor, ayúdanos. Queremos ser fieles, queremos estar pendientes a lo que está sucediendo para poder ser inteligentes y no ser engañados y para poder ayudar a otros a que ellos no sean engañados. Te pedimos que nos guíes y nos transformes en el nombre de Jesús. Amén.